nos dejaba el coche y teníamos que correr a la puerta de la casa, tirar las mochilas, porque con el ruido de las pisadas salían los cocodrilos del lago del jardín a buscar comida, a buscarnos a nosotros, a quien pasara. Entonces, de verdad, Fer, teníamos que correr por nuestra vida para llegar a la puerta de la casa. 50 años después, Africam es ahora lo que es, ¿no? Y ha crecido un montón, empezó, como te digo, como una colección de jardín, y ahora es el parque de conservación más importante de América Latina. Escribí mi epitafio. Soy Fran Carlos Camacho, estoy en la selva de Malasia, creo que me voy a morir porque hay un tigre que me está correteando. Esto es Atípico Podcast. Atípico. Historias que salen de lo normal. Atípico. Hola, bienvenidos a esta edición de Atípico Podcast, en donde buscamos personas que nos cuenten historias que salen de lo normal. Acuérdense que si quieren aparecer en los próximos episodios de Atípico, pueden mandarnos su historia. El mail es atípico@whitezican.com. Y hoy tenemos como invitado a alguien que literalmente creció entre leones, jirafas, elefantes y que ha dedicado su vida a cuidar y rescatar animales y especies como por todo el mundo. Tenemos aquí a Fran Camacho, es director del African Safari y está hoy aquí con nosotros para platicarnos un poquito de su historia y algunas anécdotas. Frank, muchas gracias por estar aquí hoy, qué emoción. ¿Cómo estás? Feliz de compartir con ustedes algunas historias locas, algunas cosas de mi vida, porque sé que es una vida muy loca y atípica, y feliz de compartir contigo, encantado de estar acá. Todo Ay, bien, qué cool. Aparte yo soy fan de los animales, de todos los animales. Obvio hay algunos más buenos, pero en general, o sea, soy lo más fan. Si quieres, cuéntanos un poquito, o sea, sé que empezó todo esto desde chiquito, ¿no? Tu papá fue el que realmente fundó esto, ¿no? Sí, mi papá, el capitán Carlos Camacho, fundó Africam Safari en Puebla hace 53 años ya. Empezó como una locura. Mi papá tenía un negocio de farmacias, una cadena de farmacias y unos laboratorios. Y él viajaba muchísimo. En esa época, hace 60 años, pues no había internet, no había forma de publicitar las cosas más que por radio. Entonces, lo que él hacía, él anunciaba sus productos por radio y volaba en su avioneta y en su globo a las distintas rancherías y pueblos de México repartiendo medicinas. Entonces, la gente llegaba de los pueblitos por las medicinas que le habían encargado, no tenían cómo pagarle y le pagaban con una iguana, o le pagaban con un flamenco, le pagaban con un pato para que se lo comiera o algo así, ¿no? Entonces, obviamente, él no era amante de los animales y en lugar de comerse a la iguana o al pato, se los llevaba. Cuando nos dimos cuenta, en la casa teníamos cientos de animales de todo tipo. La gente sabía que él era amante de los animales, entonces le regalaban animales. En el centro de Puebla, hace muchísimos años, había como un mini zoológico espantoso en el centro, en un parque que se llama Paseo Bravo. Había un hoyo gigantesco, Fer, donde había un oso, juntito había otro hoyo gigantesco donde había un león, y la gente les aventaba lo que podía. Horrible. Mi papá se apiadó de los animales, se los pidió al gobierno, les dijo, oye, dámelos, yo tengo muchísimo espacio en mi casa en Valsequillo, los puedo cuidar, les puedo dar de comer. Se los llevó, y pues dentro de... O sea, se llevó un oso y un león. Llevó un oso y un león para salvarlo a la casa, al jardín de la casa. Así nomás. Wow. Porque le dio lástima. Y ahí crecimos, y después de un león y un oso, fueron 3 leones y luego 5 tigres, y luego fue rescatando más animales, y cuando nos dimos cuenta en la casa había cientos de animales. Era ya todo un tema. Nosotros me acuerdo que llegábamos de la escuela y somos 8, ¿no? 8 hermanos, 6 mujeres y 2 hombres. Entonces un montón, toda una manada de escuincles llegando a la casa del colegio. Nos dejaba el coche y teníamos que correr a la puerta de la casa, tirar las mochilas, porque con el ruido de las pisadas salían los cocodrilos del lago del jardín a buscar comida, a buscarnos a nosotros, a quien pasara. Entonces, de verdad, Fer, teníamos que correr por nuestra vida para llegar a la puerta de la casa. No te Así era todos los días. Me acuerdo una vez que mi papá tenía un tigre en la casa que se llamaba Rajá, un tigre que creo desde chiquitito, ¿no? Que alguien se lo dio, que lo encontraron abandonado en Ciudad de México. Me acuerdo perfecto de eso. Pero bueno, se lo llevó a la casa, lo crió con mamila, el tigre creció, y un tigrito de 5 kilos se convirtió en un monstruo de 250 kilos, ¿no? Y pues ya te imaginarás, en la casa viviendo un gato, pero de casi 300 kilos, era un monstruo terrible. Y un día, una de mis hermanas, mi hermana Caro, no sé qué hacía, estaba jugando de alguna manera,
el tigre le brincó, la agarró del cuello y la sostuvo en el piso sin morderla, sin apretarla, pero la sostuvo ahí gruñendo como por 20 minutos hasta que llegara mi papá. Llegó mi papá, le pudo quitar el tigre y esa fue la última vez que tuvimos el tigre en la casa. Se fue al jardín y ahí se quedó toda la vida. Entonces, bueno, estuvimos con muchísimos animales toda la vida creciendo, desde dromedarios, criamos en la casa animales abandonados, toda la casa fue todo un zoológico desde chiquitos, ¿no? Entonces siempre estuvimos cerca de la naturaleza, cerca de los animales, cerca de gente que amaba y valoraba los animales. Eso fue parte de nuestro crecimiento desde chiquitos. Wow, qué increíble. O sea, y en la casa los tenían en el jardín, pero supongo que ponían algún tipo de separación, ¿no? Para que no estuvieran, pues digo, son animales, al final unos pueden comerse a otros y así, pero todo en el jardín de tu casa. Al principio era una locura porque pues en la alberca había, ya te imaginarás, absolutamente de todo. Había cisnes, había cocodrilos, había tortugas, había todo lo que la gente, porque antes el gobierno no tenía instalaciones, bueno, todavía no tiene, ¿no? Pero no había instalaciones en donde llevar animales que encuentran abandonados o de tráfico, se los llevan a mi papá. Entonces sí, era un desastre, era un rollo el jardín. Ya empezó a hacer espacios, empezó a hacer corraletas. Mi papá era mucho de tener caballos y de tener ganado, era una casa grande de campo. Y pues ahí fue donde en lugar de tener los vacas, empezó a tener cebras, y en lugar de tener cabras, empezó a haber antílopes. Y cuando nos dimos cuenta ya muchísimos animales, ¿no? Pero ahí crecimos en ese entorno de verdad, suena loco, pero era un lugar mágico. Siempre había animales nuevos, siempre había sorpresas nuevas. Yo hoy en día que sigo viviendo en Africam, después de muchos años sigo viviendo en Africam, puedo poner mi reloj en la tarde según lo que escucho, Fer. Si oigo a las grullas a las 6 de la tarde, sé que son las 6. Después como a las 7 empiezan los elefantes a hacer los bramidos. Ya son las 7 porque empiezan los elefantes. 7:30 empiezan los lobos y así me voy. Hasta las 11 de la noche puedo escuchar todos los sonidos. Entonces desde chiquito oíamos eso. Y eso es parte de mi ritual diario, escuchar cómo en la tarde, cómo los animales de día se van durmiendo, los animales de noche van despertando. Y esa fue mi señal desde chiquito hasta el día de hoy. Entonces ha sido una continuidad maravillosa de sonidos que me despiertan y me duermen todos los días. Qué increíble, tienes el reloj más bonito del mundo, definitivamente. Maravilloso, maravilloso. Estaba viendo un video tuyo en Instagram estabas hablando de las avestruces. Igual dijiste que, no sé, supongo que de chiquitos o no sé, de grandes, que hacías carreritas, ¿no? Creo que con tus hermanos o con alguien contra las avestruces. De chicos hacíamos unas cosas. Mira, éramos 8, pero yo creo que a lo mejor éramos 20 porque sobrevivimos los más aptos. De verdad hacíamos, yo me acuerdo con mi hermano Gregory, que era un aventado, sigue siendo un aventado. Teníamos un dromedario que se llamaba Omar y que era un malísimo bicho en sentido de agresivo, ¿no? A una persona que cuidaba los dromedarios le mordió la mano súper feo, entonces le teníamos muchísimo miedo al dromedario. Y nos retábamos a ver quién entraba a tocarle la pompa y salir corriendo del corral. Y eso hacíamos de chiquitos, a los 9 años corríamos, le tocábamos la pompa al dromedario, se volteaba con las fauces tratando de mordernos y nosotros salíamos volados. Y eso era nuestra estúpida diversión. Yo no sé cómo sobrevivimos tantos años con tantos animales peligrosos. No, pues sí, es que de chiquito juegas a eso, pero pues tu imaginación. Ustedes lo tenían en vivo y en directo diciendo que ni siquiera tenían noción de lo peligroso que podía ser, ¿no? Pero al final dices. Claro, era parte del entorno, parte de la vida, parte del jardín, ¿no? Los animales, si hay un tigre en el jardín, sí, es un tigre en el jardín, es parte del jardín, ¿no? Una vida loquísima. Qué increíble. Y fuiste creciendo y, o sea, ¿en qué momento dijiste, sí me quiero dedicar a esto? O sea, ¿o hubo alguna duda? ¿Algún día dijiste, tal vez voy a hacer un godín? ¿O dijiste, no, esto es lo mío y voy a estudiar esto? ¿Cómo fue esa decisión? Mira, todos desde chico tuvimos que trabajar con los animales, a todos nos tocó, a todos los hermanos, todos tenemos responsabilidades. Entonces, desde muy niños hemos estado inmersos en el cuidado y la atención de los animales, ¿no? Siempre, como que nunca tuve duda de que era lo mío, ¿no? Aunque somos 8, somos 2 los que más nos enfocamos en los animales. Mis hermanas, una estudió diseño gráfico, otra estudió business, otra psicología, otras cosas. Pero en realidad mi hermano y yo somos los que más nos enfocamos al tema de los animales, porque desde chicos sabíamos que nos apasionaba este tema, ¿no? Y siempre pensé que iba a estar ahí, pues era mi casa, Fer. Ahora sí que ahí crecí, ahí nací,
dije, pues de aquí soy, aquí me voy a morir, ¿no? Y seguramente eso va a pasar. Y como a los 9 años tuve mi primer trabajo oficial de paga, que fue recoger los huevos de los cisnes y ponerlos en la incubadora, porque en ese entonces teníamos muchísimos depredadores, en esa zona todavía hay, en Africam todavía hay, es un parque gigantesco, muy natural, entonces hay animales, además de los animales silvestres que cuidamos nosotros, hay animales naturales que ocurren ahí, mapaches, tlacuaches, zorrillos, todo eso, ¿no? Entonces comían los huevos de los cisnes y mi trabajo era en una canasta, me acuerdo perfecto, una canasta que tenía una cinta roja, agarrábamos los huevos de los cisnes, los llevábamos a la incubadora y ya los poníamos hasta que nacían los pollitos. Ese fue mi primer trabajo, me pagaban 2 pesos por semana. Ay, wow. Y con ese trabajo, pues ahí inició mi pasión por los animales. Cuando fui creciendo, pensé estudiar veterinaria, porque veía a los veterinarios que tenían los animales en África y siempre fue mi admiración. Pero me di cuenta que no me encantaba trabajar con animales enfermos. Prefería trabajar con animales sanos, ¿no? A lo mejor un poco, no sé, un poco egoísta, pero prefería trabajar con las poblaciones más que con los individuos. Y investigué lo de la carrera, investigué veterinaria, investigué zootecnia, fauna silvestre, y encontré una carrera que era ideal en Moore Park College en California, de donde mi mamá era de Estados Unidos, mi papá era mexicano, entonces siempre hemos vivido como que en las dos partes. Y encontré universidad, Moore Park College, que es un programa de capacitación para personas que quieren trabajar con fauna silvestre, ya sea en educación ambiental, ya sea en campo, en distintas cosas, ¿no? Entonces fui a la universidad, estudié ahí, es un zoológico, literalmente la universidad tiene un zoológico, entonces para mí no fue ningún gran cambio pasar de vivir en un zoológico a otro en la universidad. Estudié 4 años ahí, me interesó muchísimo la herpetología, los reptiles, ¿no? En ese entonces me metí en tema de los reptiles, hice una especialidad en herpetología en Washington de 1 año, después me fui a hacer una maestría también en reproducción y terminé haciendo un doctorado en reproducción asistida en Australia. Me encanta la reproducción, me encanta todo el tema de la conservación de los tejidos y los gametos y todo ese tema. Entonces estudié un doctorado de ese tema. Y es lo que me ha llevado y ahora lo aplico de forma directa en mi trabajo. Wow, qué increíble. Oye, y, o sea, en ese momento supongo que ya estaba operando el African Safari. O sea, ¿en qué momento pasó de ser el jardín de tu casa a este enorme terreno increíble con todo? Ya, me brinqué esa parte muy importante. Sí, creció animales en el jardín. Mi papá tenía esta empresa muy grande y viajaba mucho entre Estados Unidos y México, muchísimo, porque tenía una empresa en Estados Unidos, también en México. Y en uno de los viajes conoció al hijo del presidente de México, al hijo del presidente en ese momento de México, coincidieron en el avión y platicaron, no sé qué, terminaron siendo amigos y mi papá se convirtió en que era el embajador, alguna cosa ahí, no me acuerdo cuál era el cargo, de México en Sudáfrica, Kenia y Namibia. Como él había ya ido muchísimas veces, como le gustaban los animales, viajaba un montón a África para verlos y tomar fotografías, hacía los safaris fotográficos. Entonces conocía muy bien a los animales y los lugares. Y el presidente de México le pidió que llevase a su hijo del presidente, y a otros diplomáticos mexicanos a África para empezar a establecer relaciones comerciales. Entonces fueron a Sudáfrica, fueron a Kenia, fueron a Tanzania, fueron a Uganda, para hacer estas relaciones, porque era el señor de los animales, el que sabía de animales, ¿no? Por alguna razón. Entonces lo llevaron, llegó a África y dijo, wow, este lugar es idéntico a Valsequillo, idéntico a donde tengo mi casa, mismos árboles espinosos, misma zona semidesértica, mismitas condiciones, mis condiciones. Con los antílopes que tengo en Puebla, en Valsequillo, se reproducen igual que los que estoy viendo aquí en África, ¿no? Entonces compró muchísimos más terrenos en Valsequillo y dijo, quiero los animales que yo tengo en la casa, los quiero ver libres como los veo, los quiero en grandísimas extensiones, ¿no? Y eso se dedicó. Compró terrenos. Los animales que tenía en la casa, en el jardín de la casa, los puso en grandísimas extensiones, empezó a conseguir más animales. 50 años después, Africam es ahora lo que es, ¿no? Y ha crecido un montón. Empezó, como te digo, como una colección de jardín y ahora es el parque de conservación más importante de América Latina.
tiene montones de proyectos de conservación de todo tipo, desde pequeñitas mariposas ahí mismo como grandes elefantes en otro lado. Entonces, bueno, crecer en África me dio esa introducción, no nada más de tener una relación personal, de una relación, es muy difícil de describir, pero una relación mágica con los animales de corazón a corazón, que solamente las personas que lo han logrado de conectar su corazón con un animal me lo entenderán, y no lo digo por arrogancia, lo digo de verdad con humildad, de que los animales pudieron conectar con mi corazón, y espero que a muchas personas les pase. Pero no nada más con individuos y animales, sino con las especies y con la conservación, ¿no? Entonces estoy enamorado de un individuo, de un animal, pero también estoy enamorado de la especie y lo que ellos representan en el hábitat, ¿no? Entonces, el crecer en África me permitió tener esa cercanía individual, espiritual, pero el desarrollarme profesionalmente y el viajar y el estudiar tanto esto me dio el aspecto de involucrarme en el tema de la conservación, en la relevancia de esas partes del planeta y no nada más de los individuos como animales vivientes, ¿no? Bueno, qué increíble. Oye, y ya sea cuando eras chiquito o creciendo un poco más, ¿hubo algún animalito que te sorprendiera? O sea, que dijeras, nunca pensé que pudiera hacer este bond con esta especie por ser, no sé, tal vez una especie, pues no doméstica, no de casa, pero que luego se vuelven como tu perrito casi. Digo, ya me contaste la del tigre que al final terminó yéndose al jardín, pero alguna otra especie que hayas dicho, wow, nunca me imaginé que podía haber un bond así con este animalito. Mira, qué curiosa pregunta. Nunca me la habían hecho y nunca lo había pensado. He tenido relación con un montón de animales, ¿no? Pero con uno en particular, hay un bicho en México, un animal que se llama jaguarundi, que es un gato, es un felino, un poquito más grande que un gato doméstico, maravillosos felinos, jaguarundi, hay de distintos colores, es como un puma chiquitito, digamos. Ah, ya lo googleé, está hermoso. Hermosísimos, y son súper raros, ¿no? Pues nos llegó una hembra que habían atropellado en Veracruz. Llegó a Fricam con una pierna fracturada, y cuando estaban haciendo la radiografía vieron que estaba embarazada, tenía bebés en la panza. Entonces, bueno, la curamos, la trataron de curar, dio a luz, no sobrevivió, lamentablemente se murió esta jaguarundi porque estaba súper golpeado con lo atropellado, pero los dos bebés vivieron, 2 cachorritos vivieron. Y yo en ese momento, en la casa, en mi casa, mi hermana Dayami, una de mis hermanas, tenía una gata doméstica, un gato que había tenido cachorritos, casi de la misma edad de estos jaguarundis, bebés de estos cachorros de jaguar. Entonces, pues me los llevé a la casa, se los puse a la gatita para que les diera de comer. Le dio de comer a uno y al otro no le dio de comer. No lo cuidaba, y se empezó a aplacar, se me estaba muriendo, estaba yo sumamente preocupado. El otro se quedó con la camada, pero eso funcionó muy bien. Entonces me llevé yo el otro, lo tuve en mi recámara y era Fer de darle de comer cada hora con un goterito, media gota de una leche especial al gatito cada media hora. Y justo me tocó, estaba yo en la prepa cuando esto pasó, me tocó un torneo deportivo, estaba yo en atletismo en ese entonces, competía muy duro en atletismo y me tocó irme a Guadalajara a competir. Pues me llevé al jaguarundi en la bolsa de la playera porque no podía no darle de comer. En el avión me metí al baño a darle sus gotitas de eso, me oculté y transporté un jaguarundi a través de todo el país. Me acuerdo en el hotel, en Guadalajara, ahí dándole de comer. No sabes, Fer, cómo me hice una conexión con ese bicho increíble. Fue de los animales más mágicos con los que yo he estado. Era un animal completamente silvestre, loquísimo, mordelón, nunca fue una mascota. Es algo que quiero decir y quede muy claro. La fauna silvestre no son buenas mascotas, no son buenos animales como mascotas y no hay que tenerlos como mascotas. Nosotros los tuvimos porque no teníamos de otra, porque estábamos rescatando, pero no son buenas mascotas, no lo teníamos como mascota. Entonces este jaguarundi creció en la casa, se hizo una bestia, destruía absolutamente todo, mordía a todo mundo. Lo mismo que pasaba con el tigre, pero teníamos una relación súper especial. Solamente conmigo estaba bien, solamente conmigo estaba a gusto. Y este jaguarundi es tan importante biológicamente que tuvimos que incorporar en un programa de reproducción. Al macho, es un macho,
La llevamos con una hembra completamente silvestre. Se fue a Alemania, está en Alemania ahorita porque está parte de un programa de reproducción en Africam. No nada más tenemos animales en el parque, sino son partes de un programa mundial de reproducción. Mandamos animales, recibimos animales para poder tener las poblaciones muy sanas, tanto genética y demográficamente. Entonces es importante mover animales. Pues con todo el dolor de mi corazón, mandé este jaguarundi al otro lado del mundo, donde he tenido una relación sumamente especial, pero sé que, y otra vez vuelvo a lo que te decía hace ratito, Fer, ¿no? Que una cosa es la conexión especial que uno tiene con un animal individual, como yo tuve con ese felino, y otra cosa es con la especie, ¿no? Con los animales que son de México, para México, que se tienen que conversar, que conservar. Y justo, y he tenido 1000 perros, 1000 caballos, 1000 animales, pero el separarme de ese jaguarundi ha sido de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Porque yo lo vi desde el día que nació. Fue ahora sí que literalmente mi primer hijo y lo vi casi morirse muchas veces. Me acuerdo darle resucitación con mis 2 dedos para resucitarlo. Fue terrible cómo sufrí con ese bicho, ¿no? Y hemos tenido 1000 animales. 1000, Fer, miles. Pero ese jaguarundi es el que me ha marcado toda la vida y me seguirá marcando. No, pues sí, fuiste literal su papá que lo rescató y lo cuidó y le dio de comer cada hora. Oh. Sí, pobrecito bicho. Oye, y bueno, entonces supongo que terminas de estudiar y entonces regresas, obviamente, a African Safari y empiezas a aplicar todo lo que estudiaste. Pero sé que, o sea, en algún punto empezaste a viajar a Asia y a todos lados a salvar animales, traer, creo que hasta elefantes en problemas. O sea, ¿cómo está eso? ¿Cómo traes un elefante? Es una locura. Mira, cuando yo regresé ya de la universidad, después de haber estado fuera unos años de Africam, llegué con otro chip. La verdad es que me cambió. Estaba yo pensando muy local, ¿no? Africam en ese momento pensamos muy local y hacemos las cosas muy bien, conservando los animales de la zona y todas las... tenemos un programa muy intenso de propagación de orquídeas terrestres que son endémicas y que solamente ocurren en esa zona. Entonces, muchas cosas que hacíamos y que seguimos haciendo, pero muy local. Y pues yo después de haber estado en la universidad, después de haber viajado y después de haber visto cómo hacían otras personas otras cosas, me di cuenta que en México teníamos el potencial de hacer cosas en grande, de verdad en grande, y que no se estaban haciendo, estábamos pensando local y no actuando global, no pensando global. Me involucré en la conservación de elefantes. En Africam siempre hemos tenido elefantes, teníamos 3 elefantes en ese momento y yo buscaba darles el mejor bienestar, las mejores condiciones, la mejor dieta, las mejores condiciones de veterinaria, las mejores atenciones que podíamos darle, ¿no? Siempre lo hemos buscado. Entonces me involucré en una organización que es el International Elephant Foundation, que es la Fundación Internacional para Elefantes, una increíble organización. Me hice parte de esta organización, participé a sus simposios, empecé a involucrarme con la gente que trabajaba ahí para aprender más sobre los elefantes. Y cuando me di cuenta ya era parte de la mesa directiva, viajé muchísimo, tuve muchas relaciones con muchos gobiernos. Como tengo todo este tema de capacitación, me capacité en el tema de reproducción asistida en fauna silvestre. Eso me abrió la puerta para hablar con muchos gobiernos de forma profesional, ¿no? De involucrarnos directamente con los ministerios y con las secretarías de distintos países. Y a través del International Elephant Foundation fui a Malasia, a Indonesia, a la India, a Sri Lanka, a hacer unos programas de traslocación. Lo que hacemos es, no sé si has escuchado de un problema gravísimo que hay en el mundo, que es el aceite de palma. Te cuento rapidísimo. El aceite de palma es un aceite que utilizamos para todo en la industria, para cocinar. Las palomitas de los cines están fritos con aceite de palma. El maquillaje que se usa tiene la mayor parte de aceite de palma. La mayor parte de las galletas y productos en el mundo son hechos de aceite de palma. Es un aceite muy, muy barato, muy fácil de producir. Lo que hacen es tumban la selva, van a los lugares, a los países tropicales, quitan los árboles de la selva, plantan estas palmeras para poder sacar el aceite de palma y se queda como un monocultivo, nada más esas palmas. Y toda la fauna de la zona pues desaparece. Se van a los lugares en donde hay un hoyo o un cerrito y no es productivo hacer aceite de palma, ahí los animales se concentran, ¿no?
Entonces tienes una media hectárea de selva rodeada de campo agrícola, donde en esa hectárea están elefantes, orangutanes, tigres, tapires, rinocerontes, todos amontonados, peleándose entre ellos, sin comida, sin agua, porque no hay dónde ir. Entonces, lo que hacemos en el Elephant Foundation es ir a estos lugares, capturar a estos animales, salvarlos, llevarlos en camiones a la selva lejísimos y liberarlos para que se vuelvan a introducir. Una y otra vez, ¿no? Entonces yo hice eso por muchos años, por 14 años en muchos países, haciendo trabajo de campo, salvando elefantes, rinocerontes y orangutanes en campo, no en Africam, sino in situ, ¿no? Africam nos permitía generar los recursos para poder hacer esos trabajos. Y entonces pues me metí en el rollo de salvar elefantes. Y llegué yo a ser presidente del International Elephant Foundation, me hicieron el honor de invitarme como presidente. Y un día de estos, como graves los problemas que pasan con elefantes nos llegan a nosotros, me hablan y me dicen, oye, hay un grupo de 9 elefantes bebés huérfanos en Namibia que necesitan ser reubicados, ¿no? Lo que pasa todavía en África, Fer, es que hay una demanda terrible por el marfil, todavía. La gente cree que el marfil es un lujo, lo utilizan para 1000 cosas, hay un boom económico en Asia, entonces hay mucho más poder adquisitivo, entonces están buscando más estas piezas que eran de los bisabuelos, ahora están de moda para las generaciones jóvenes y hay un auge por marfil, por cuerno de rinoceronte, por muchas cosas, ¿no? Entonces hay un repunte en el tráfico y crisis de la fauna. Entonces lo que están haciendo es matan a los elefantes, a los adultos que tienen colmillo, y a los bebés que no tienen colmillo, pues no gastan balas y ahí los dejan, ¿no? Entonces les quitan los colmillos a los adultos, quedan los elefantes huérfanos, los bebés ahí se llegan a morir de hambre, se los comen los depredadores, terrible. Entonces un tipo que tiene cabras los rescató, dijo, yo tengo un lugar de chivos, literalmente una granja de cabras, vio estos 11 elefantitos que eran huérfanos, se los llevó a su granja, les dio alfalfa, les dio de comer, se le murieron unos, que le quedaron 9, y nos avisaron a nosotros, International Elephant Foundation, a estos elefantes hay que reubicarlos en África. Entonces me llevé a un equipo de Africam, dije, agarré 5 personas, dije, vámonos a África, vamos a mover estos elefantitos a otro lugar. Entonces nos fuimos a Namibia, íbamos 5 días, empecé a buscar con amigos en Botsuana si podían recibir los elefantes, no podían. En Kenia, tampoco. En Sudáfrica, estuvimos 29 días, un mes, buscando dónde ubicar a estos elefantes. Hasta que llegó una orden del ministerio de Namibia para sacrificarlos. Decidieron eutanasiarlos porque no había manera de transportarlos a otro lugar, no había forma de... No había qué hacerles a estos elefantitos. Este hombre no los podía tener más tiempo en su granja. Y salió una orden que si no se encontraba un lugar en 20 días donde mandarlos, se iban a sacrificar. Pues obviamente no íbamos a permitir que eso pasara. Hablé a muchos otros países buscando en dónde, hablamos a Disney a ver si ellos los podían recibir, porque ellos tenían un fondo para salvar animales, no era posible. Hice una demandé a unas personas del gobierno de Namibia para ganar un poco de tiempo. O sea, hicimos una demanda en contra de esta orden que había sido para sacrificarlos, para tratar de ganar tiempo, ¿no? Porque no conseguíamos los permisos para sacarlos. Estaba increíblemente complicado, muy, 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 muy complicado. Los animales prácticamente estaban muertos. Cuando vimos que no había manera de mandarlos a ningún otro parque nacional, porque mira, pasa algo muy raro en África, aunque todavía hay elefantes y hay parques nacionales, y hay muy poco espacio. Los parques nacionales en África son chiquititos y tienen cierta capacidad de carga, no pueden caber muchísimos animales porque se comen todo el alimento que hay ahí, entonces tienen que manejar las poblaciones de acuerdo a la capacidad de carga. Entonces no los pueden recibir y la única manera era que nos lo llevábamos nosotros en lo que se veía que hacer con ellos. Pues rapidísimo, terminamos allá en campo, terminamos fabricando unas cajas, contratando el avión de carga más grande del mundo, el más grande del mundo. Llevamos los elefantes de Namibia a Sudáfrica, 9 elefantitos en cajas, los anestesiamos, los subimos, los bañamos, les limpiamos las patas, les quitamos las espinas, les dábamos en la trompa de comer agua, todavía algunos tomaban leche, una complicación terrible. Entonces nos quedamos un mes con ellos, dormíamos junto a ellos, en el campo ponemos una chimenea, una fogata y dormíamos junto a los elefantes y les damos de comer en la mañana, toda una aventura con ellos. Terminamos llevándolos a Sudáfrica, de Sudáfrica los transportamos a Brasil, 25 horas por avión, el avión más grande del mundo. De Brasil los llevamos a Chile, de Chile a Ciudad de México, de Ciudad de México a Puebla. 40 y tantas horas después llegaron bien, llegaron felices, contentos,
y ahora FAIR es el grupo reproductor de elefantes más grande del mundo fuera de África. No es cierto. Estos bebés elefantitos, de los elefantes que nos llevamos, los huerfanitos, ya tuvieron bebés, y esos bebés son los que vamos a llevar de regreso a Namibia, que es lo que me apasiona. Es una historia maravillosa, donde el hábitat donde estaban en peligro, estamos ahí, estamos involucrados, estamos con los pies en Namibia protegiendo el hábitat, estamos cuidando de que haya árboles y que no haya depredadores humanos, sino sí que haya los normales, para que el hábitat esté perfecto y podamos regresar a estos elefantitos poblanos y que sus papás salieron de África, se fueron a Puebla, los cuidamos, los protegimos, los desarrollamos, se comportan como elefantes porque viven en una manada, literalmente como elefantes. África no es un zoológico, es un parque de conservación gigantesco, entonces viven como elefantes silvestres, comen las plantas silvestres, ¿no? Por muchos años hemos llevado y propagado árboles y plantas africanas, que hemos propagado en africano. En todos los elefantes comen las mismitas plantas que sus primos comen en África. Entonces eso nos permite tener programas reproductivos muy eficientes, animales bien sanos, que cuando lleguen a África van a estar como en su casa. Entonces esa es la historia de los elefantes huérfanos que fueron a punto de morir, rescatados, y ahora van a continuar salvando a su propia especie. Qué increíble. ¿Cuántos años tienen los elefantitos? Tienen, el más grande llegó de 6 años, entonces ahorita tienen 16, esto fue hace 10 años. El más grande tiene 16 años, el más chiquito tiene 11 años, llegó de 1 año y medio de nacido. Bebecitos, llegaron bebecitos. Ay, no, qué bonito. Sí, maravillosos ahora. No, esa historia está increíble. ¿Y por qué los regresan allá? Porque ahora vemos que parte de ese hábitat, lo que está en la frontera con Angola, una zona donde estamos trabajando, está siendo protegida. Creemos que no los vamos a llevar este año, creemos que en 1 año y medio o 2, todavía depende de cuándo nos aseguremos que esa zona está bien segura. Pasó que durante la pandemia, pues volvió a incrementarse el tráfico de fauna y la cacería furtiva en muchas partes de África. Entonces eso fue un retroceso un poquito. Para nosotros tenemos que estar seguros, no queremos llevar elefantes de regreso y que algo les pase y que los vayan a cazar, ¿no? Entonces tenemos que estar completamente seguros de que el hábitat es seguro, ¿no? Oye, y hablando de rescates, hubo uno súper famoso, ¿no? El de la jirafa, Benito. Benito, claro, Benito, claro. Tú llevaste ese rescate, ¿no? Yo llevé ese rescate. Mira, hemos hecho como miles de rescates, pero ese, por alguna razón, se hizo súper viral. Y se hizo viral porque yo le estaba reportando por mi Instagram personal, a nuestro staff, a mi tribu. Yo le estaba contando qué estaba pasando porque todo el mundo estaba pendiente. Te cuento rápidamente qué pasó con esta jirafa. Benito era una jirafa que estaba en un parque urbano en Ciudad Juárez, en Chihuahua. No en un zoológico, en un parque donde la gente va a correr y van a hacer ejercicio. Tienen un corralito con patos y a alguien se le ocurrió meter una jirafa ahí. Y tenía Fer literalmente un cuadrito de 1.5 metros de sombra. Entonces, 1.5 metros a 5 metros de altura, la sombra pues no es nada en el piso, se hace un cuadrito chiquitito, ¿no? Y en Ciudad Juárez hacen unos calores terribles durante el verano. 40 grados o más, ¿no? Sí. Y un frío en el invierno terrible también bajo cero, ¿no? Era un clima apto para la jirafa. Sumamente controversial, no sabían qué hacer con ese bicho, nos habló la autoridad, tenemos muy buena relación con las autoridades, siempre estamos apoyándolos con el rescate de fauna de todo tipo, desde monos atropellados hasta leones. Nos hablaron, nos dijeron, oye, está esta jirafa que está en crisis, ustedes pueden hacer algo por ella, transportarla a otro lado. Dijimos, sí, claro, no sabemos a dónde, vamos a ver primero, darle la atención, que es muchas veces lo que hacemos. Vamos al lugar, llevamos un equipo, vemos cómo está la situación, la estabilizamos, le damos la atención veterinaria o lo que necesite, en lo que las autoridades deciden llevarla a otro lugar, dejarla ahí, lo que sea. No sabíamos qué íbamos a hacer tampoco. Entonces fuimos y la vimos en las condiciones y dije, no, aquí no me puedo ir a regresar y ver que este animal está acá, que se va a morir en días, literalmente, ¿no? Y en esa época, era diciembre, si no me recuerdo, era diciembre, enero, venía un frente frío terrible del que todo el mundo estaba aterrorizado y que iba a ser una cosa terrible, ¿no? Entonces también era para variar una carrera contra el tiempo de rescatar esta jirafa. Y lo mismito, construimos una caja especial para Benito, así en durísimo. La gente, tengo un maravilloso equipo en Africam que está
bien comprometido con este tipo de rescates, ya se la saben. Rescate de jirafa, rapidísimo construir una caja. Y son unas cajas especiales porque son telescópicas, es una caja que va dentro de otra para que pueda estirarse, subir y bajar de acuerdo a la altura de la jirafa. Y esto es importante porque la jirafa va erguida, va estirada, pero si hay un puente en la carretera donde hay pues que tiene que bajar la cabeza la jirafa, si no Claro. se podría, la caja con un mecanismo especial reduce su altura, se le enseña a la jirafa, en este caso a Benito, a agachar la cabeza, pasamos por el puente, se vuelve a erguir la caja y la jirafa estira el cuello y continuamos. Entonces eso hicimos. Fuimos por la jirafa, la enseñamos en 2 días, Fer, a entrar a este contenedor, a habituarla que la caja es un lugar seguro, es un lugar sano, donde hay comida, hay atención, hay cariño. Y es bien difícil hacerlo, bien difícil lograr que una jirafa que está en un animal silvestre, ¿no? Que anda suelto, hacer que entre a una cajita oscura, nos fue complicado. Pero hablándole lindo, consintiéndola, mostrándole cariño, mostrándole amor, fue como pudo entrar a este contenedor. Y teníamos en esta caja forma de calentarla, de enfriarla. Teníamos cámaras para poder irla monitoreando, un micrófono incluso para poderle hablar, porque habíamos visto que cuando yo le hablaba, íbamos 4 personas, pero éramos 2 que le hablábamos, inmediatamente se calmaba, no paraba las orejas y nos ponía atención. Entonces dijimos, ok, la voz es un factor especial para que vaya tranquila. No me puedo yo ir en la caja dentro de una jirafa por 50 horas en la carretera, pues lo voy a hablar. Entonces todo el camino le íbamos contando, tranquilo, Benito, todo bien, veíamos cómo paraba la cabeza, ¿no? Hubo un momento donde pasamos por una zona medio complicada y la Guardia Nacional y el Ejército nos estaba escoltando y prendieron la sirena porque teníamos que pasar rápido. Inmediatamente vi cómo Benito, lo estamos viendo por la cámara, cómo se asustó, estaba asustado, no sabía qué ha pasado. Empecé a hablarle, Benito, tranquilo, todo bien, vas a ir a un lugar bueno. Inmediatamente las orejas se relajaron, vi cómo bajó el belfo, nada más por oír nuestra voz. Entonces me pasé todo el camino platicándole, yo ya no sabía ni qué hablar, le hablaba de las jirafas que allá había visto en África, le hablaba yo de películas de jirafas, le hablaba yo de Madagascar, ya inventaba historias nada más para que estuviera escuchando mi voz mientras viajábamos. Una experiencia maravillosa, verlo sufriendo en esas condiciones miserables, y luego verlo en Africam con un grupo de jirafas establecido, con hembras, con crías, veía jirafas a otras jirafas y se asustaba al principio, no sabía qué eran, Sí, no sabía él mismo que era jirafa. Ay, no. No, me dio una lástima, una ternura verlo ya involucrado en un grupo mágico. Es el tipo de cosas que me alimentan el alma. Y eventualmente hace la conexión, ¿no? Como Sí. pues estos animalitos, soy parte de esta manada de estos animalitos y ya es todo un éxito, Benito, ¿no? Ya es todo un galanazo, ya se luce ahí. Nos lleva un poco de tiempo introducirlo a la manada porque muchas veces los animales se improntan, es decir, que creen que son humanos o creen que no saben que son animales, entonces nos lleva un poquito de tiempo guiarlos para que se introduzcan, pero la historia de Benito ha sido todo un éxito. Y aunque fue muy viral, lo hemos hecho 1000 veces, Fer. Y me gustó que haya sido viral, la verdad es que aunque fue muy orgánico, porque demuestra que se pueden hacer las cosas bien, ¿no? Que hay gente en este país que sí se preocupa por los animales, que sí hacemos algo. Yo siempre he dicho que casi todas las personas amamos a los animales y todo el mundo quiere hacer algo por ellos, ¿no? Nadie quiere al propósito lastimar a alguien. Todo el mundo quiere hacer algo, pero pocos saben qué hacer, ¿no? Pocos pueden hacer algo literalmente. Entonces el hecho de que la gente se haya identificado con este rescate fue algo muy bueno, ¿no? Porque todos podemos. Íbamos en la calle Fer a las 3 de la mañana por Coahuila, Querétaro, donde tú digas, la gente, ¡ay, Benito, Benito! Le aplaudían, nos decían, nos daban bendiciones. Híjole, no sabes la inspiración y la buena onda que nosotros como rescatistas recibíamos para hacer eso. O sea, recibí más yo que Benito de la gente. La verdad que fue una experiencia maravillosa. No, sí, definitivamente. Y obviamente después de todo el día ver noticias, no necesariamente todas buenas, este tipo de cosas, justo, o sea, es algo que hacen todos los días y trabajan todos los días, pero bueno, si por algo Benito se hizo viral, qué increíble, que todo el mundo se entere y que pues también inspire a gente a hacer como más o a avisar cuando hay un animalito que está
está mal, que sepan que hay gente que se dedica a esto para poder salvarlos, o sea, está increíble. Sí, yo también fui fan de la noticia, yo andaba siguiendo ahí a ver si ya había llegado o no. Aparte el nombre me mató que se llamara Benito, se me hizo buenísimo. Ahora le decimos Beno, cuando se porta mal es Beno. No, sí, sí. Oye, y hablando de otro rescate que tengo acá, dice, en las playas de Cancún había un chimpancé que usaban para hacer fotos con turistas, ¿no? Estaba un chimpancé. También nos hablaron las autoridades, de esta nos habló la policía, porque había un montón de reportes. En realidad no sabemos qué tanto hacían con el chimpancé. Sí sabemos que lo tenían en la playa tomando fotos y cerveza, pero sabemos que lo tenían para otras cosas, que lo rentaban para otras cosas en hoteles y varias cosas medio dark, ¿no? Entonces la policía se involucró y dijo, aquí está pasando algo. Vieron algunos videos en internet muy dark de este chimpancé, dijeron, es en Cancún, lo vieron en la playa y dijeron, alguien tiene que hacer algo por esto, ¿no? Una persona lo tenía en una cadena, un chimpancé adulto, Fer, con una cadena en el cuello, jalándola, haciendo este tipo de cosas, ¿no? Una locura. Entonces nos hablaron, dijeron, hay que agarrar a este chimpancé adulto, salvarlo, está en pésimas condiciones. Fue todo un operativo con la policía, lo tuvimos que anestesiar con un rifle de dardos, ¿no? A distancia, porque los chimpancés son peligrosos, aunque este animal estaba improntado, no nos conocía, muy peligroso. Feo porque lo tuvimos que llevar junto con la persona que lo tenía al Ministerio Público, entonces estuvo feíto para el bicho, para nosotros también fue gacho todo el rollo legal, pero bueno, terminando ese tema nos lo llevamos a Fricam, a la chimpancé. Tuvo unos días difíciles, tuvimos que llamar a una persona que da esta asesoría para personas con drogadicción, porque tenía síntomas de drogadicción. O sea, nos pedía cigarros todo el tiempo y cerveza, ¿no? Pedía, nos veía y hacía así. Veía una colilla, hacía así, ¿no? Buscaba cigarro. Y le hicimos algunas pruebas y efectivamente tenía algunos rastros de droga en su sangre. Y tuvimos que seguir un protocolo de desintoxicación, Fer. Nos asesoró una persona de un centro de rehabilitación para drogadicción para rehabilitar a la mona. Horrible. Estaba súper flaquita, le habían quitado los dientes para que no mordiera tan duro. Una historia que te digo, no sé qué cosas pasó con ese bicho. Después de un mes y medio de la rehabilitación de medicamentos, de asesores, literalmente de humanos que tratan a personas con problemas de adicción, nos ayudaron a atender a esta chimpancé. Pues 5 años después, Fer, esta chimpancé tiene 2 bebitos chimpancés, está perfectamente integrada al grupo, es la consentida de todos. Me encanta ver cómo el macho dominante, tenemos un macho gigantesco que es así como fisicoculturista, llega, agarra los plátanos, se roba todos los plátanos de todos y va con ella, que se llama Susi, esta chimpancé, y le da primero los plátanos a ella. No sabes cómo la miman, la cuidan, la atienden, y me encanta. Otra vez, la historia de Benito y de los elefantes, ¿no? Un animal que estaba en pésimas condiciones o cosas horribles, no nombrables, horribles, está ahora integrada en un grupo familiar, feliz, sabe que es chimpancé, ama a sus bebés, es la mejor mamá, los cuida, los atiende, es espectacular. Es otra vez un bicho que estaba aislado, biológicamente muerto, es ahora parte de un programa de conservación que está salvando la especie, que está introducido en un grupo familiar maravilloso, ¿no? Y como ese, Fer, hay miles de historias de rescate, ¿no? Águilas reales, águilas. El logotipo de nuestro país, el símbolo de nuestra bandera, está en nuestra moneda. Gravísimo peligro de extinción, le seguimos disparando, ¿no? Hemos rescatado 2 águilas que estaban en una gasolinería en Janos, en Chihuahua, en una jaulita miserable de 1 metro por 1 metro, las llevamos a Fricam, se reprodujeron, tuvieron pollos, esos pollos los hemos liberado en Zacatecas, en Chihuahua, en Hidalgo. Los animales estaban mal, se han reproducido y ahora sus hijos están libres, y eso es lo que me alimenta mi alma. No nada más ver a los individuos bien, sino ver que su progenie está contribuyendo a la conservación y haciendo este mundo mejor. No, está increíble, porque aparte es un trabajal, ¿no? O sea, no es nada más, como dices, rescatarlos y ya, liberarlos ahí, donde sea, o en África. O sea, como que hay todo un proceso para que se integren, entiendan, porque
son animalitos que no han vivido en circunstancias normales, que no saben que son animales, no saben quién es su manada, no saben nada. Entonces es un trabajo de integración cañón, ¿no? Cañoncísimo. Y además de que hay que integrarlos, hay que llevarlos a un programa de reproducción para que cumplan una función biológica, para que cumplan una función de conservación. No nada más se queden ahí hasta viejitos, sino para que contribuyan a salvar a su especie. Sí, que hagan el ciclo de la vida tal cual, ¿no? Totalmente. Porque últimamente los queremos ver de vuelta en su hábitat natural, ¿no? Exacto, sí. Ay, me encanta. Oye, y tengo aquí otra que dice que fuiste perseguido por un tigre en Malasia. Sí. He estado muchas veces así de muy cerquita de desaparecer. Muchas veces. Y mira, toda la vida he estado cerca de tigres, porque vivo cerquitita. Literalmente los escucho, como te digo, a las 7:30 de la noche los escucho rugir. Sé cómo rugen, sé cómo son. Entonces los conozco, sé a lo que huelen, los conozco muy bien. Y en Malasia, rastreando un elefante que estaba lesionado, de estos elefantes que transportamos, que rescatamos y llevamos a más adentro a la selva, por 4 horas me estuvo rastreando un tigre, a mí solo. Escribí mi epitafio. Soy Fran Carlos Camacho, estoy en la selva de Malasia, creo que me voy a morir porque hay un tigre que me está correteando, no sé qué hacer, amo a mi familia, ya había yo hecho toda mi cosa porque el tigre me seguía. Y me di cuenta, porque iba siguiendo el elefante, ves las huellas del elefante en la selva, tú veías las huellas, y vi mi huella de mis botas, característica que conozco, y estaba viendo mis huellas. Me regresé al campamento y veo sobre mi huella una huella de tigre donde había yo estado 4 minutos antes. Empecé a oler el olor, un olor característico indescriptible, pues un olor clarísimo a tigre. Con todo el pelo se me ponía de punta, súper nerviosísimo. 4 horas estuve tratando de salir del tigre. Entonces sí, hasta bichos me han correteado en la selva. No, qué impresión. Uy, pero qué cañón que conozcas el olor a tigre. O sea, eso está. Y seguro a muchos animalitos más, ¿no? O sea. Sí, claro, ahora sí que como vivo con ellos los conozco, por eso sé si estaban o no estaban, ¿no? Por eso pude oler, sabes que si el tigre anda por acá, no es nada más la huella, sino de verdad está siguiéndome y viéndome, porque conozco su olor. Oh, qué increíble. Oye, ¿y tu tienda de campaña que creo que te encontraste miles de cangrejos? Mira, me pasó en la isla Socorro, que es una isla en la Revillagigedo en el Pacífico de México, una isla lejísimos, un lugar maravilloso, le llaman las Galápagos de México. Estamos trabajando en esas islas porque se extinguieron muchas de las aves que había ahí y ahora las estamos reproduciendo en Africán para reintroducirlas. Estamos trabajando. Esas de cuenta, literalmente las Galápagos, no hay nada más que una base militar. Es una isla abandonada donde solamente hay aves. Pero hay una especie de cangrejos gigantes terrestres que no están en el agua, que invaden todo lo que encuentran. Entonces me fui a hacer un estudio de evaluación de calidad de vida y de salud de las aves de la isla, y 9 noches acampando en el cerro, en el volcán de esta isla. En la mañana siguiente no encontré mis botas, se las habían llevado los cangrejos como 30 metros, cangrejos gigantes, y mi tienda de campaña derribada por, no cientos, Fer, miles, yo creo que cientos de miles de cangrejos, cientos de miles, completamente hecha añicos. O sea, se le subieron y la destrozaron porque la vieron como algo distinto. Entonces tuve 4 días durmiendo a la intemperie, sin tienda de campaña, con miedo de los cangrejos. Por primera vez en mi vida tuve miedo de los cangrejos. Wow, y no regresaron, no te hicieron nada. No me hicieron nada, me dormí en un árbol, tuve que recoger todos los pedacitos de la tienda de campaña que destruyeron y terminé ya yéndome al campamento porque no había manera de sobrevivir con esos cangrejos. Cangrejos carnívoros en México, horrible. Una experiencia increíble. Wow. Oye, y está, el elefante de Pablo Escobar en Colombia. Sí. ¿Cómo está eso? Mira, me llamó el gobierno de Colombia existe la hacienda de Pablo Escobar, ¿no? Pablo Escobar, un narcotraficante muy famoso en Colombia, tenía una hacienda, se llama Hacienda Nápoles, donde como muchos narcos creen que el tener fauna silvestre es una señal de poderío y de
no sé de qué, pero bueno. Sí, tienen tigres y elefantes y de todo, ¿no? Sí. Ridículo que los tengan, señores y señoras, ridículo. Pero bueno, Pablo Escobar tenía leones, hipopótamos, elefantes, jirafas, tigres, de todo, ¿no? El narcotraficante más poderoso del mundo en ese momento podía hacer lo que se le pegaba la gana. Y pasó lo que pasó, murió Pablo Escobar y se quedó su finca, pues, abandonada, ¿no? Y los elefantes que había ahí se los llevaron a un lugar que se llama Matecaña, en Colombia, en la ciudad de Pereira, y ahí los tuvieron por mucho tiempo. Elefantes que crecieron, se los llevó Pablo Escobar desde chiquitos, elefantes chiquitos, y crecieron y se volvieron gigantescos. Sin manejo, sumamente peligrosos, lamentablemente ya habían matado a un par de personas, estos elefantes, porque no tenían un buen cuidador, un buen manejo. Entonces me pidieron a mí que los transportara, los tenían que mover de esas condiciones que eran sumamente adversas a un nuevo lugar que yo les ayudé a construir y a diseñar. Entonces fuimos por los elefantes. Después de un día, lo que hacemos es construimos unos contenedores gigantes especiales, así como con Benito. Lo ponemos en el hábitat, les damos de comer y le ponemos agua en ese contenedor para que el elefante entre, se familiarice con el espacio, vea que es seguro, vea que es cómodo. Y una vez que ya está seguro, lo trampeamos, cerramos ese contenedor y con una grúa lo ponemos en un camión y nos lo llevamos. Entonces ese era el procedimiento. Entonces el elefante estaba resguardado en su dormitorio donde no podía salir, en lo que nosotros sentábamos en el hábitat para instalar la caja. Entonces entré yo al hábitat para poner la caja, ya listos para podernos llevar el elefante, un elefante gigantesco, cuando escucho atrás de mí un sonido, otra vez, por haber vivido con elefantes y por haber pasado mi vida con ellos, los huelo, los siento, todo, ¿no? Oí un ruido, Fer, súper característico, que es como si fueran dos lijas, una lija contra una lija, haciendo un ruido muy raro, característico, típico, que es la entrepierna de los elefantes. Cuando un elefante corre, su entrepierna roza y hace un ruido característico, que es este ruido que te digo, como una lija. Entonces estoy parado viendo la caja, atornillando con unas pinzas, poniendo unos tornillos, y oigo atrás de mí este sonido súper fuerte. Me volteo y habían soltado este elefante. Se soltó accidentalmente o alguien lo hizo a propósito, todavía no sabemos. Estando la veterinaria, un camarógrafo y yo ahí adentro del recinto. El elefante nos pega, tratando de agarrarnos, porque son animales peligrosos, Fer, ¿eh? Le pega al fotógrafo, se cae. Yo jalo a la veterinaria y la aviento al foso afuera del recinto y me aviento yo. El elefante me toma a mí de la cintura y me mete otra vez al recinto. Ya a punto de matarme, los elefantes te pisan con la cabeza y te apachurran. Vi mi muerte otra vez vi mi muerte en un segundo. No sé cómo pude arrastrarme, me salí del recinto, temblaba yo del susto. La veterinaria estaba un poco lastimada, o sea, a los tres nos lastimó el elefante, pero no nos pasó afortunadamente nada. Estuve a punto de morirme, Fer, en serio, en un instante. Si no hubiera sido porque escuché ese sonido de la lija, nos hubiera matado a los tres. Yo creo que es el momento en el que más cercano he estado a la muerte por un animal. O sea, a instantes, a milímetros de que nos matara. ¿Y qué pasa después de eso? O sea, salimos, nos quedamos súper asustados, no pudimos hacer nada ese día porque el elefante también estaba muy, 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 muy nervioso. Nos calmamos otra vez, al otro día podemos volver a meterlo al contenedor y ya de una forma muy segura lo transportamos a un lugar donde ahora está seguro y ahora está bien, pero en ese momento sí fue sumamente. ¡Qué locura! Y todo eso en el todo lugar. Eso ahí en Colombia, ahí en Colombia, sí. ¡Wow! ¡Qué locura! Una duda. Quiero preguntarte cómo es un día de tu trabajo en African Safari. No sé si solo estás en proyectos justo como de rescate y todo, pero supongo que también tienes que ver todo lo del parque, pues. Entonces, ¿qué? O sea, te levantas y, con todos los sonidos de los animales y, o sea, ¿cómo es un día tuyo ahí? Mira, me levanto súper temprano, tengo caballos y perros en la casa. Entonces, veo a mis perros, veo a mis caballos muy temprano, 5:30 de la mañana, y camino a África. Camino al parque, hago unos 7 minutos a mi oficina caminando,
donde empiezo tempranito con las cosas del día, primero con las cosas de la fauna, qué pasó en la noche, qué animales requieren atención, reunión con los veterinarios, con los biólogos, con los nutricionistas, ver que todo está bien. Ya como a las 10 tengo juntas con proveedores, porque es toda una administración. Tenemos, en temporada alta, tenemos hasta 500 colaboradores que trabajan en la tribu. La tribu es la familia Africam, los que trabajamos en Africam nos consideramos tribu, una gran familia hecha de distintas familias. Manejamos 7,000, cuidamos 7,500 animales, entonces es una gran responsabilidad. Entonces tengo pues reuniones de trabajo con mi staff, con proveedores, estoy muy involucrado en otras organizaciones, soy vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Zoológicos, estoy en la mesa directiva de la International Elephant Foundation, soy presidente del Eagle Conservation Alliance, un programa de conservación de águilas. Entonces estoy muy involucrado en otras organizaciones también sin fines de lucro, pero que tienen un enfoque tanto de conservación para la fauna como social. También estoy en algunas organizaciones que buscan el bienestar de niños, especialmente de huérfanos. Entonces eso me mantiene también muy ocupado y con el alma bien llena, ¿no? Y ese es un día, pero también viene la noche, y en la noche a las 4 de la mañana, tuk, 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 oye Frank, el hipopótamo no puede parir, oye Frank, necesitamos ayuda con la leche de la jirafa, que no sé qué cosa, hay que ordeñar a la cabra para poner la mamila y darle de comer a la jirafa, que eso pasa todo el tiempo. Entonces es 24 horas, todo el tiempo hay algo que hacer. ¿Y tienes equipos por especies o todos medio que, no, supongo que hay algunos expertos de ciertas especies y otros de otras y se dan como rondas para checarlos y así? Sí, hay un equipo de nutricionistas que hacen todos los diseños y la alimentación para todos los animales del parque, y se dedican a todos. Hay un equipo de veterinaria que hacen el cuidado veterinario de todos, pero dentro de ese equipo de veterinaria pues hay un patólogo, hay un cirujano, hay una líder de la farmacia, hay como que hay especialistas en cada uno de esos rubros, ¿no? Tenemos un especialista en reptiles, un especialista en aves, porque piensa esto, Fer, tú tienes para humanos tenemos pediatras que cuidan a los niños humanos, tenemos oftalmólogos que ven los ojos humanos, tenemos otorrinolaringólogos que ven humanos, pero en animales todos son distintos. Una iguana es distinta a un elefante, es distinta a un pajarito, el pulmón de una rana es distinto al de una serpiente, entonces necesitas un grado de especialización altísimo, ¿no? Entonces necesitamos muchísima gente. Entonces tenemos un equipo de veterinarios que ven todo eso, un equipo de biólogos que ven todo el tema de bienestar, porque no es nada más mantener a los animales sanos, físicamente sanos, sino mentalmente sanos. Entonces nos ocupamos muchísimo por el tema de bienestar animal, y es el equipo más grande de personas que tenemos. Pero también hay diseñadores gráficos, arquitectos, contadores, todo lo que te imagines que mantiene. Todo lo de un negocio normal. Exactamente, porque es una operación gigantesca, ¿no? Y eso también nos hace tener gente en campo todo el tiempo, ¿no? Ahorita tenemos personas restaurando corales en Veracruz, tenemos personas en la India haciendo un programa de capacitación a mahuts, a personas que trabajan con elefantes, mexicanos están trabajando allá. Entonces siempre tenemos personas en distintos lados haciendo trabajo de campo. Y muchas veces yo me sumo a esos trabajos de campo, ¿no? Entonces puedo estar en África o puedo estar haciendo esos viajes de conservación, de capacitación o de outreach, ¿no? De transferencia de conocimientos a otras personas que tienen condiciones similares a las nuestras. Trabajo muchísimo en el tema de elevando los estándares de muchos zoológicos y parques de conservación en América Latina. Hay zoológicos muy buenos y hay zoológicos no muy buenos. Estamos buscando el elevar el nivel de todos, ¿no? El que todos los animales de América Latina estén en las mejores condiciones posibles. Y eso nos hace trabajar con las instituciones, con los acuarios, con los gobiernos, con los zoológicos, para que eleven los estándares, para que los estándares de cuidados, de atención animal sean los más elevados del mundo, los estándares de seguridad, para la atención al público. Entonces es otra parte importante de mi trabajo, ¿no? Ayudar a otras instituciones a que eleven su forma de operación, para que no nada más los animales de África estén bien, sino todos los animales en los que tenemos bajo cuidado. Sí, es buscar un poco la mejor calidad de vida que se pueda en los lugares que estén haciendo esto. Totalmente. Influir, no nada más en nosotros, sino tratar de hacerlo afuera, ¿no?
Está increíble. Oye, una última pregunta de anécdota. ¿Algo chistoso, intenso, peligroso que haya pasado en el Africam o en, no sé, en algún tour o algo que hayas dicho que impresión esto? Mira, me pasó en Brasil, estábamos transportando 3 jaguares de Sao Paulo a Brasilia, una ciudad en Brasil, también de un programa de rescate, en una avioneta privada, un avión privado, bueno, no un avión privado, un avión del gobierno, no un avión comercial, sino un avión de la Marina, de hecho, de la Marina brasileña. Íbamos 2 personas en el avión. A mí me llamaron de último momento para hacer la liberación de estos jaguares que ellos ya habían capturado, estaban en unas cajas. Y a 10,000 metros de altura se soltó un jaguar. Se soltó de la caja, se soltó y estaba dentro del avión. Yo iba en el asiento del copiloto y escuché que se empezaron a pelear un jaguar con otro. O sea, uno estaba suelto y se empezó a pelear con el otro dentro de la caja. O sea, uno estaba dentro y el otro estaba afuera y a través de las rendijas empezaron a pelear. Pedimos autorización para un aterrizaje de emergencia, nos lo dieron, íbamos a aterrizar en 7 minutos, ahí vamos a tardar 7 minutos en aterrizar. Yo dije, en 7 minutos no sobrevivimos, nos morimos todos, un jaguar atrás, o sea, estaba literalmente atrás. Afortunadamente estaban peleando, porque eso lo tenía entretenido. Hay una cosa que no sé si puedo decir acá, que se llama peperami. Es una salchichita que venden, un snack. Un snack que venden. Ajá. Yo tenía el verdecito. Ese verde. Yo tenía 2 en mi mochila, ¿ok? Pues gracias al peperami, pude volver a meter al jaguar a la jaula. No. Cuando se dejaron de pelear, metí el peperami a través de la rendija del lado opuesto, que huelen muchísimo. No sé si lo has olido, pero huelen muchísimo. Muchísimo. Pues eso fue lo que hizo que olvídate de la anestesia, de medicamentos, de yo con 30 años de capacitación en manejo profesional de fauna silvestre. El peperami del Oxxo. El peperami fue lo que hizo. Lo aventé por la rendija, se metió el jaguar y cerré la puerta. Y eso fue lo que funcionó. Olvídate de todo lo demás. Entonces, a 9,500 pies de altura, en un aterrizaje de emergencia, un peperami me salvó la vida. ¿Y si aterrizaron o ya? Estamos ya felices de la vida con el jaguar encerrado, pero sin el peperami, lamentablemente. No, sí, literal te salvó la vida. Realmente me salvó la vida. Qué locura, qué locura. Nunca más, espero que nunca más. No, ojalá que no. Ay, no, Frank, qué padre. Yo me acuerdo obviamente de haber ido al África con mi familia, con mis hermanos de chiquita y, o sea, volada. Pero tengo que volver a ir, ahora ya más de grande. Tienes que ir. ¿Sabes qué? Ahora que de chica fuiste seguramente para ver animales y pasártela padre. Seguramente para eso te llevaron. Ahora ve para ver cómo estamos salvando fauna. Cómo el que tú vayas directamente está ayudando a salvar animales en distintas partes del mundo. Eso es lo que me encanta, que no es ir a ver animales, sino es literalmente a contribuir a salvarlos, a ayudarlos directamente en donde estén. Desde manatís, que no tenemos en África y nunca vamos a tener, hasta osos polares, pasando por mariposas monarcas. Literalmente, el ir a África es ayudar a salvar a estos animales. Eso hacemos, salvamos animales. No, está increíble. Y más que yo soy de esas, como dicen, mi hobby en Instagram es ver animales y llorar, así. ¡Qué bonito! Un elefantito bebé. Y luego dices, ¿qué hago más o sea, qué puedo hacer para ayudar, no sé, a perritos, a gatitos, lo que sea? Qué mejor forma de ir, pasarla bien, ver animales increíbles, pero aparte saber que todo lo que hay atrás, o sea, no es solo ahí, sino todo lo que estás ayudando tú y tu equipo, por todos lados, por todos mundos, por todos los animales. O sea, está increíble. 1, 2, 3 por mí y por todos los animales. Sí, la verdad es que sí. Soy feliz haciendo esto. Pues muchísimas gracias. El Instagram nada más de Africam Safari es Africam Safari Puebla. Africam Safari Puebla, sí. Y el tuyo, Frank, si lo quieres dar. Frank Carlos Camacho, todo junto con K, Frank Carlos Camacho. Frank Carlos Camacho, ok, perfecto. Muchísimas gracias, Frank. Recuerden que si quieren aparecer en los próximos capítulos de Atípico, pueden mandarnos su historia a atípico@whitezican.com. Esto fue
Atípico Podcast. Atípico. Historias que salen de lo normal. Atípico.